¿Qué tal? Bienvenidos a Directo al Punto aquí en Rus Media TV, como siempre con propuestas que creemos que son de su interés. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante que tiene que ver con el juego, con la ludopatía, con las apuestas, algo que nos preocupa desde hace muchísimo tiempo a los que somos un poco mayores ya, y en el sentido de cómo el Estado incentiva, por ahí de alguna manera, al juego, y cómo hay quienes pueden dominar esta sensación de no caer en la adicción, sería la ludopatía, y cómo poder jugar de manera social. Muchas veces se compara eso con otro tipo de adicciones, como por ejemplo puede ser la cocaína o el alcohol. Y bueno, y hay gente que, por ejemplo, si metemos al tema del alcohol, hay bebedores sociales, son de aquellos que juegan y lo pueden controlar, hay otros que no. Lamentablemente estamos en un territorio, metiéndonos cada vez más por el tema del uso de la tecnología, en donde los jóvenes están cayendo en esta trampa del juego, en la trampa de que con un celular hoy por hoy se puede apostar, con un celular hoy por hoy a través de la tarjeta y los códigos y la tarjeta de mamá o de papá, por ahí nos podemos encontrar con deudas que no generamos y resulta que son nuestros hijos los que están haciendo apuestas online. Pero una cosa es esas apuestas que se hacen en agencias, que se hacen en lugares oficiales, y otra cosa son apuestas que se prepara la apuesta, digamos, para que gane fulano o mengano. Son apuestas que hace la gente para un resultado que ya está convenido, un resultado tramposo. Es como que usted vaya a la ruleta del casino y bueno, sabe que la ruleta va a frenar en el 36. Eso, digamos, es como que eso es lo que está en discusión hoy y es por eso que hemos traído un invitado especial para hablar de la integridad deportiva, que es Diego Ares, un hombre de mucha experiencia que nos va a contar cosas que seguramente nos va a dejar sorprendido en estas cuestiones de armar apuestas, armar resultados en ámbitos como por ejemplo puede ser el fútbol. Viajó especialmente para Concepción del Uruguay y así poder conocernos y charlar. Diego, un gustazo que haya venido a Concepción del Uruguay. Bienvenido. Gracias por la invitación, Hugo. Al contrario, al contrario. Bueno, esta introducción que hice, más o menos es en el mundo en que vos te movés, digamos. Claro, Diego. tocaste todos los puntos, ¿no? Digamos, todos los brazos del abanico, porque por un lado vos tenés la apuesta deportiva, por otro lado la discusión del juego legal y el juego ilegal, por otro lado la ludopatía, que en algunos escenarios más puristas dicen que no se puede hablar de ludopatía infanto-juvenil porque Sí, bueno, pero el está. DSM, claro, el DSM, es el manual donde los psiquiatras definen las patologías, no lo define de esa manera, pero bueno, para ser Es claros, eso, es ludopatía. claro. Y hablaste también de las consecuencias financieras y el rol del Estado. O sea, todas las aristas que vos fuiste tocando hoy están puestas sobre la mesa y lamentablemente hay mucha confusión. Hay muchas cosas que no se dicen y se deben decir y hay muchas cosas que son mucho más graves de lo que parecen. Bien. Este programa se llama Directo al Punto, Diego. ¿Cuáles son las cosas que no se dicen pero se deben decir? Bueno, la primera es que este es un origen, puntualmente respecto a las apuestas deportivas, es un origen que tiene su principio en la fusión entre la industria del juego y la industria del fútbol. ¿Por qué? La industria del juego es una industria, ¿sí?, que todos conocemos, que hasta la pandemia tenía sus problemas naturales, que era la señora que se jugaba la jubilación en un bingo. Exacto, la tragamoneda. Exactamente, o más antaño, yo tengo un tío abuelo, perdió una casa en una carrera de caballos, entonces Claro. esos eran los problemas de la industria del juego. Ahora bien, por otro lado está la industria del fútbol, que el fútbol es una industria sostenida por la práctica de un deporte, pero es una industria que si vos la medís contra PBI, impacta en casi todas las industrias de una economía. O sea, la incidencia que tiene en la economía es tremenda. Enorme, ¿no? enorme. Por algo FIFA tiene más países asociados que Naciones Unidas. Entonces, de esa manera, entendiendo el fútbol como una industria, muy próspera por cierto, es que cuando se genera esa fusión entre la industria del juego y la industria del fútbol, el problema escala y escala a niveles indeseados, impensados y muy, digamos, de una manera muy poco previstas por los actores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy
vos ves que las apuestas deportivas sostienen a las mayores propiedades deportivas. Propiedades deportivas son un equipo, un club. Pero cuando vos hablas de apuesta deportiva, no estás hablando del viejo pro de que ganaba, No. le ganaba 2-1 al otro. Claro. Estás hablando de otras cosas, de otras Es un apuestas. pro con esteroides, si querés, porque la apuesta deportiva hoy te permite apostar por un lateral, por una infracción, por una tarjeta amarilla. ¿Pero eso es en agencias ilegales o en agencias? En ambos. Entonces, ahí es, por eso te hablo de la fusión de la industria del fútbol con la industria del juego. Cuando vos tuviste esa fusión, el problema escaló. ¿Y por qué escaló? Porque todo el mecanismo publicitario, donde vos ves los influencers, los periodistas deportivos que cumplieron un rol importantísimo en esto, proliferando las casas de apuestas legales, y ahora vamos a ir a ese tema si querés, generaron la conducta de la curiosidad en el usuario, ¿sí? Para decir, bueno, a ver si yo le pego a este resultado, por mi conocimiento, por ahí hago una diferencia económica. O sea, pero está bien, ahí es porque analizaste probabilidades y todo lo demás, una apuesta, digamos, dentro de todo estudiada. Hasta ahí es un PRODE o si querés un grande T con esteroides. Ahí está. Y que por lo cual vos tenés que pagar y por lo cual vos podés perder o ganar dinero. Okay. Hasta ahí está todo bien. También está todo bien cuando las casas de apuestas que patrocinan el fútbol son las casas de apuestas legales. ¿Qué quiere decir que sean legales? Que tienen una licencia de juego, una licencia que les otorga un estado, provincial en este caso. Por otro lado, tienen mecanismos para prevención y detección de fraudes para que no ingresen menores de edad, es decir, la base de datos contra el RENAPER, por el número de documento. Eso está controlado, si vos no... En las casas de apuestas legales sí, muchas tienen control de reconocimiento facial, o sea, tienen muchos mecanismos donde la apuesta legal tiene, digamos, un cuidado diferente a la apuesta ilegal. Bien. Pero cuando vos haces publicidad, Hugo, vos sabés que cuando vos decís, bueno, voy a vender camisetas, ¿sí? De mi club, X. Y cuando vos empezás a vender camisetas, y las camisetas se venden mucho en la tienda oficial, después aparecen todos los apócrifos que hacen esas camisetas. Claro. Bueno, entonces, de alguna manera, consciente o inconsciente, vos estás financiando la publicidad del apócrifo. Al trucho. Al falso, exactamente. Y esto es lo que pasa con las apuestas. Entonces, la gran cantidad de publicidad, la invasión, camisetas de fútbol, publicidad estática, influencers, periodistas deportivos, que vuelvo a ponerlo sobre el escenario, personas que supuestamente son tomadores de decisiones y generadores de decisiones en la conducta de la sociedad, te dicen, no, si sabés, y te lo hace en un tono canchero, ¿no? Como diciendo, vos que sos un genio en esto, jugá acá y entretenete, divertite y ganá. Te incentiva. Y siempre te incentiva por el camino lindo, ¿no? Entretenete, divertite, ganá. Nunca te dice, pasala mal, ya Claro, está, obviamente, perdé. nunca vas a perder. Endeudate. Tal cual. Ese camino lo dejan de lado, pero es lamentablemente el camino más probable. Es así. Y el periodista deportivo que te invita a hacer eso, está pago. Por supuesto, son profesionales. Y no está mal que así sea, porque de nuevo, es una industria legal, con una casa de apuestas que tiene una licencia, que paga impuestos, que genera empleo, porque esto también está bueno decirlo, que genera empleo, que tiene empleados, que tiene representantes, que tiene gente en programación. Es todo un ecosistema positivo desde el punto de vista económico. Pero hasta ahí lo vería dentro de la legalidad y bueno, es como que yo en la radio invito a andar y jugar la quiniela en la agencia 683, digamos, y está, perfecto. El tema está en la otra parte entonces, en la de los resultados arreglados. Bueno, ahí vamos a entrar en el tema de amaños, que es una, digamos, consecuencia de la apuesta deportiva. Nosotros estamos armando una ONG que se llama Compromiso Fútbol y definimos el amaño de resultados dentro de una actitud que está íntimamente relacionada con la ludopatía. Es decir, para nosotros la ludopatía y el amaño de resultados son las dos caras de una misma moneda. Ajá. Las casas de apuestas legales tienen todo esto bueno que dijimos. Ahora, todo esto bueno que dijimos también las usan las ilegales para anclarse. Y ahí en las ilegales también hay una diferencia, porque vos tenés ilegales porque no son legalmente operadas en el país, pero son sponsors de Conmebol.
vimos el partido de Racing, donde ustedes son sponsors también en la camiseta, y toda la publicidad estática estaba dada por una casa de apuestas que en Argentina es ilegal. Pero como es patrocinador de la Conmebol, está muy bien que haga usufructo de su derecho. Ahora, el joven que ve eso y quiere entrar a esa casa de apuestas, bueno, en el mejor de los casos por ahí hay alguna IP, una señal de internet que se bloquea, en el peor de los casos eso no sucede y puede entrar. Y está entrando a un lugar que en Argentina o en su ciudad es ilegal, por no tener licencia. Claro. Y después tenés el otro ecosistema, que es el ecosistema mucho más turbio, si querés similar a lo que sería una dark web, que son las casas de apuestas ilegales, muy legales, que ya son, que provienen de Filipinas, de Barbados, de Isla de Man, que utilizan el mismo sistema de los levantadores de quiniela, con cajeros, Ajá. que crean estas cuentas en las billeteras de pago que vos decías. Ajá. Después, si querés, hablamos de eso también. Y arman todo un ecosistema donde seas menor, mayor o lo que sea, podés entrar, jugar, haces la apuesta y si ganaste, pagan, en el mejor de los casos, pero todo de una manera mucho más laxa en cuanto a los controles. Ahora digo, todo ese dinero que genera en la apuesta legal o ilegal o de esto que acaba de decir, son puntos que se tocan con los equipos, con los dirigentes, con AFA, FIFA, reciben dinero de eso. El amaño de resultados, el amaño es generar una o varias conductas con un propósito determinado para beneficiar a alguien fuera de la naturaleza del juego. Ok. ¿Sí? Para definir amaño. Acordate de Dante Panzeri, que decía dinámica de lo impensado. El fútbol, Esa sería ¿no? la definición de amaño. Eso sería la definición de amaño. Entonces, hay amaños mucho más grandes, amaños más cortos. El amaño existe desde que existe el fútbol. Ahora, el amaño relacionado con las apuestas deportivas es más reciente. ¿Por qué existe desde que existe el fútbol? Porque hay una forma de amaño que todo el mundo la tiene en boca y nadie sabía definirla como tal, que es la incentivación. La incentivación es un tipo de amaño. Claro. Y está prohibido. Claro. Ver, Incentivación a ganar o a perder. a ganar o a perder, ¿sí? Incentivar para forzar un resultado que no sería natural dentro de los parámetros. Casos, no sé, Boca Oriente Petrolero en el 91, cuando se forzó un resultado para que River no pasara de fase en la Copa ¿Y eso se Libertadores. comprueba, Diego? Es difícil de comprobar, Hoy hay mecanismos de inteligencia artificial. Acá también tenemos que definir cuáles son los actores en la industria del juego. Vos ahí tenés tres actores, ¿no? Tenés, por un lado, el recolector de datos, que son empresas multinacionales y multimillonarias que pagan derechos para ser los únicos que pueden recolectar los datos de la Liga Argentina, por decirte algo. Entonces, esas empresas pagan, recolectan los datos y esos datos los computan y se los venden a las casas de apuestas para que generen las apuestas. También se los venden a los canales para generar estadísticas, mapas de escalón. Es todo un negocio el tema de datos, venta de datos, en Negocio, cualquier área. Negocio multimillonario, negocio de mucho celo y mucho cuidado, y hasta te diría, tiene mucha tecnología y mucho proceso artesanal, porque quien releva los datos es una persona física con una tablet satelital conectada en tiempo real en el campo de juego. Entonces, ese proceso sigue siendo artesanal. Y esas empresas generadoras de datos tienen mecanismos de detección de irregularidades, como para decir, bueno, mira, acá estamos detectando esta irregularidad, quizás esto esté generando un amaño, bajamos el sistema de datos de las casas de apuestas. Eso es una primera barrera. Barrera que a veces se cumple y a veces no. Tenemos el caso del chico este que jugó el otro día en Riestra, que hubo un amaño. ¿Por qué hubo un amaño? Porque hubo que forzar una falta para que pudiera salir. ¿Sí? Esa falta no era natural del juego. O sea, se hizo echar. No se hizo echar, hizo que la falta suspendiera el partido para que se haga el cambio al minuto. Ah, perdón, claro, ahí lo entendí. Exactamente, claro. Entonces, eso es un amaño. ¿Por qué? Porque esa falta no era natural del juego. Esa falta se hizo con el único propósito de hacer el cambio para que el streamer saliera y haber jugado un minuto y cumplir ese rol, ¿no? Ok, Después, eso es un amaño. Eso es un amaño. Que puede haber un objetivo económico o no de apuestas. Ahí vamos.
Ahora, cuando se ponen de acuerdo 2 o más jugadores o un jugador para una tarjeta amarilla, una roja, un córner insólito, un penal insólito o hasta un gol en contra, ahí ya existen mecanismos y estructuras por detrás que le dicen al jugador, mira, si pasa esto, vos tenés tanto. Y por otro lado, en la casa de apuestas en Filipinas, por decir algo, no es que me la agarré con el país, ¿no? Pero No, sí, te entiendo. muchas casas provienen de ahí, Sí, sí. están apostando por esa situación. Y O sea, vos vas direccionando la apuesta hacia exactamente. eso específicamente. Exactamente. Y ahí lo que sucede en muchos casos es que, claro, juegan con 2 cosas. Primero con la necesidad económica del jugador, donde un jugador, por eso sucede mucho en categorías de ascenso, en Claro. categorías regionales, en categorías inferiores. Juegan mucho con eso porque son jugadores que no viven del fútbol. A ver, yo hablo mucho con jugadores de fútbol y trabajo mucho con agremiados y con FISPRO que ¿Siempre estuviste vinculado al fútbol? hace más de 20 años, sí. Y FIFPRO, que es la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales y Futbolistas Agremiados, ellos tienen estadísticas y dicen que no más del 5% de los jugadores de fútbol logran vivir del fútbol al cabo de toda su vida. Entonces, es un tema porque la expectativa de todo jugador de fútbol es vivir Salvarse del fútbol. económicamente, Exactamente. claro. Tal Él, cual. su familia. Bueno, eso no es así. Entonces, las casas de apuestas ilegales saben eso y por ahí tenés chicos que manejan un Uber y son jugadores de fútbol o son padres jóvenes y tienen que mantener Sí, a claro, una necesitan guita. criatura y que le dicen, mira, por una tarjeta amarilla, por un córner o por un penal vas a ganar más de lo que ganas en un mes. ¿Y qué le van a decir que no? Bien. Entonces, para entender la lógica de eso, ¿no? De a ese jugador que le dice, mira, trata de que entre el minuto 10 y el minuto 15 del primer tiempo te saquen una tarjeta amarilla. No sé, me estoy imaginando eso. Es que es así. Ok. Eh, ¿quién le dice a la gente que apueste para que entre el minuto 10 o 15 a tal jugador le van a sacar una tarjeta amarilla? Vamos a las ilegales, ¿no? En las ilegales se empieza a componer una apuesta sabiendo que eso va a suceder entre un grupo de apostadores que ponen mucho dinero para que eso suceda, ¿sí? Entonces empieza a crecer sospechosamente una apuesta para que en el partido de X contra Y haya entre los 10 y los 20 minutos una tarjeta amarilla en la línea de defensa o al lateral derecho, por decirlo Ponele. algo. Ujú. Y se ve que esa apuesta empieza a tener muchos adeptos, ¿sí? Bueno, si eso sucede, ganan. Eso digamos que se arma de esa manera. Ahora, ¿cómo es el abordaje hacia el jugador? Si vamos por ahí también. Y el abordaje generalmente es por un falso periodista, por un representante que le dice, mirá, conmigo vas a estar mejor. No estoy hablando mal de los periodistas ni de los No, representantes, no, pero que los hay, los hay. sino de los que van y dicen, bueno, mirá, tenés esto, por alguien que supuestamente viene a representar alguna marca de ropa o de indumentaria, de botines, lo que sea, le dice, mirá, si usas estos botines, pero también ten en cuenta que eso es en el jugador. Lo más loco es como pasa en los chicos, que son los que apuestan. En los chicos son, a veces, los que les venden los viajes egresados. Hay casos de maestras. Bueno, fue conocido el caso de una maestra que era levantadora de apuestas deportivas. Mirá vos. Muchos que son tarjeteros de boliches. Y esos son los levantadores de Los apuestas cajeros, para exactamente. esa. Exactamente. Es todo un microclima que se genera a través de esto. Y el cajero también es el que le da la factibilidad al chico para el vehículo económico. ¿Cómo? Hoy tenés las billeteras virtuales, no vamos a nombrarlas, pero son muchas. Y a mí me pasó algo durante este último año que con el grupo de profesionales que estuvimos recorriendo cada uno de los lugares. Fuimos a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Lotería de Provincia, Asociación de Loterías, Bingos y Casinos, a las casas de apuestas. Hablamos con todos. Y hablamos también con las billeteras y los bancos. Y nos dicen, ¿sabes lo que pasa, Diego? A mí me levanta un comercio como Verdulería X de Río Negro Ujú.
Y yo tengo que confiar que es verdulería X de Río Negro y le doy el código para que pueda cobrar. Y por ahí verdulería X está cobrando para pasarle el dinero a la casa de apuestas. Entonces por eso también es muy difícil, porque las propuestas que hay ahora en diputados son cancelatorias. Error. Grave error. Si cancelás la publicidad de las apuestas legales, van todos a las ilegales. Obviamente. Cancelás la billetera de pago, van por otro mecanismo en efectivo. O sea, todo lo que sea cancelación genera una olla a presión para que todo lo que era ilegal... Sí, sí. No, a ver, está demostrado que la cancelación no ha dado resultado. La Fórmula 1, ¿te acordás cuando dejó de sacar de hacer propaganda de las marcas de cigarrillos? Claro. La gente sigue fumando igual. Por o sea supuesto. Que no pasa, me parece, por ahí el y combate. ¿sabés qué, Hugo? También hay algo que hay que entender, que en este caso vamos a las legales. Las casas de apuestas deportivas legales que patrocinan el fútbol son un vehículo económico muy importante para el fútbol, que son asociaciones civiles sin fines de lucro. Claro. Entonces vos le sacás la publicidad en la camiseta a X, y X por ahí no llega a pagarle al plantel. Ahora, cuando vos decís asociaciones sin fines de lucro, ¿están así en los equipos? No todos, me parece. Un amigo mío me lo define a veces: asociaciones civiles sin fines de lucro o asociaciones civiles de lucro sin fin. Me parece. Hay de los dos casos. Hay de los dos. No sé, Mirá, a la AFA no la veo tan así. a mí no me la gusta la plantea. discusión política porque la ideología... Sí, te juega a veces en Sí, contra, y aparte, digamos, enrieda a todos. perturba mucho. Entonces no me voy a meter en eso. Lo que sí sé es que este formato en muchos casos es muy bueno y en muchos otros casos, bastantes, es muy malo. Y en ese sentido, en el caso que es muy malo, se suele recurrir a mecanismos que por ahí están amparados en estatuto y por ahí no están amparados en estatuto, ¿sí? O préstamos, o deudas, o grandes empresarios que hacen lo que se llama parking de jugadores. Tengo 40 jugadores, de los cuales esto lo tengo en este club, este en este, me quedaron colgados estos, bueno, los pongo todos acá. Eso se llama parking de jugadores, como estacionar a los jugadores en... Y hay casos Qué bárbaro. que han ganado Copa Sudamericana con ese modelo de parking de jugadores, sin dar nombres. Pero, y pueden ser muy exitosos porque por ahí están bien distribuidos. Entonces, el formato de asociación civil sin fines de lucro hay que observarlo. También en muchos casos son clubes que tienen disciplinas deportivas que están subsidiadas por el fútbol, porque son deficitarias. Yo escuchándote, estoy tratando de imaginarme la estructura que hay atrás, ¿no? Qué complejidad, cómo se deben ramificar hacia lo ilegal o legal, cómo se tocan en algún lado, AFA, FIFA, Conmebol, que sería la legalidad, pero sabiendo que existe la ilegalidad, o a lo mejor conviven entre ellos y se retroalimentan. Esto medianamente es así la lectura que estoy haciendo. Es correcta. Hay una preocupación muy grande de las grandes estructuras como FIFA y Conmebol. También hay mucho trabajo. Mirá, en el área de integridad, Conmebol viene desarrollando un trabajo buenísimo en muchos espacios. Lo que pasa es que integridad no es solo apuestas. Claro. Integridad es buen gobierno, es Exacto. transparencia financiera, es fair play financiero. Hay algo que nadie menciona, porque para lo que son mecanismos de origen de fondos a la hora de transferir y comprar jugadores, existen mecanismos para prevención de lavado de activos y demás. Lo que todavía no existen son mecanismos de destino de fondos, que eso es lo que tenemos que empezar a controlar. ¿Hacia dónde va la plata? ¿Hacia dónde va el dinero? Yo vendí un jugador, club, o yo recibí tanto dinero por Claro. una casa de apuestas deportiva. Bueno, ¿hacia dónde va la plata? Bueno, eso pasa mucho, seguir la ruta del dinero parece que Bueno, es una eso cosa es mala palabra. Claro. Entonces, en todo lo que es integridad, nosotros definimos a la integridad sobre 4 pilares. Por un lado, el tema de ludopatía y match fixing, que es el amaño, la forma de decirlo en inglés. Por otro lado, el tema de transparencia, ética y compliance, que en el fútbol tiene mucho trabajo, no solo en la parte financiera. ¿Vos te acordás cuando los laboratorios tuvieron un proceso judicial muy grande? Porque, claro, llevaban a un médico que recetaba sí, claro. a punta cana. Bueno, eso está prohibido ahora. Bueno, pero en el fútbol no está prohibido que un dirigente o una asociación se lleve a 300 personas a acatar todo pago. Entonces,
es necesario 300 personas, 400, 500. ¿Y por qué? ¿Y Digamos con que, qué motivo? que tanta ¿Con qué amabilidad y motivo? gentileza. Si con los funcionarios que somos tenemos que estar y en la representación tiene que estar, pero tanta gente. Entonces, eso tiene que empezar a trabajarse en el fútbol. No digo que lo hayan hecho con una mala intención, lo que digo es, empiecen a verlo. Sí, bueno, sí, No, pero- no se peca sino por ignorancia. Bueno, una vez que sabes que eso es un pecado, empezás a ver que no lo tenés que hacer más. Entonces vos tenés amaño de resultados, ludopatía, tenés transparencia, ética y compliance, tenés un área muy importante que es el área de inclusión, donde el fútbol también está trabajando mucho. A mi criterio le faltan dos materias, que es la parte de discapacidad y la parte de adultos mayores, que hoy el fútbol todavía no la contempla mucho, Ah, mirá vos. y si la contempla lo hace muy en parte. Ujú. Sí en temas de género. Y por otro lado, el tema de sustentabilidad. El fútbol es una industria ultra contaminante. Ultra contaminante. A ver. Huella de carbono. El famoso charter. Bárbaro, salieron en charter. Bueno, ¿cuántas emisiones de carbono tuvo ese charter? De ida, de vuelta, los traslados, la generación de plásticos y aluminios en cada espectáculo. La verdad que nunca me imaginé por ese lado, pero tenés razón. A ver, vos tenés un Lollapalooza cada 3, Sí, 4 estadios. claro. O sea, tenés como Sí. 5 Lollapalooza por fin de semana. Es verdad. Y de eso ni se habla. Y de eso ni se habla. Pasá por el barrio River, que es un barrio precioso, Sí, sí, bacán. divino de la ciudad de Buenos Aires, después de un partido. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Entonces, es una industria contaminante, es una industria que necesita, en algunos casos están trabajando, el tema de reciclaje, de separación, se han hecho algunas iniciativas, pero bueno, como todo, una cosa es la convicción y otra cosa es la imposición. Ujú. Se trabaja por imposición. Ahora, ¿los directivos lo tienen en la cabeza eso? Porque, está bien, este grupo del cual vos me decís se está conformando, ¿desde cuándo están ustedes? Nosotros empezamos este año con ¿Y el quiénes compromiso son? fútbol. Personas así como vos, vinculadas Claro, al fútbol. exactamente. Y la idea que tenemos como compromiso fútbol es llevar procesos de integridad al fútbol que hoy no los puede pagar, entre otras cosas. Porque ese es el otro tema que tiene el fútbol. Llevar personas. ¿cómo? Procesos de integridad al fútbol que hoy el fútbol no puede pagar. Vos vas a un club X, de nuevo, no hay nombre, Ajá. y le decís, vamos a crear un área de integridad para trabajar estos 4 pilares, este es el presupuesto, y te dicen, yo le tengo que pagar al 9. Yo necesito mejorar la cancha. Claro. ¿Qué Yo- me venía con eso? ¿Quién me Sí, vení sí. con integridad? Claro, no Entonces, tengo que hay ver vestuario. hacerlo autofinanciable, entonces tenés que conseguir empresas que vayan por ese lado. La buena noticia es que hoy existen empresas que dentro de su protocolo de patrocinios y empresas que se han ido del fútbol precisamente por falta de integridad, vuelven un poco por ese lado. Entonces, nosotros lo que queremos generar al cabo del tiempo es un tablero que diga, mira, estos clubes, estas asociaciones deportivas están en el rango 5 de 8, en el 3 de 8, en el 1 de 8, en cuanto a integridad, en cuanto a estos 4 espacios. Si querés ser sponsor, lo que vos inviertas, una parte va a ser para el área de integridad, porque nosotros damos esa garantía que el proceso se está cumpliendo. Y eso es hacer virtuoso un círculo que se había vuelto vicioso. Ujú. De más está decirte que en los últimos años, casas de apuestas deportivas y criptomonedas fueron los Sí, grandes, sí, claro. Sí, grandes se ve, sponsors. sí. Ya los bancos que entraron en procesos más estrictos de compliance se fueron yendo, las tarjetas de crédito lo mismo. Claro, porque los bancos deben haber sido una gran parte del sistema, digamos, para manejar todo ese dinero, de aceptarlos. Y por supuesto, lo que pasa No, es que no hoy... preguntaban mucho de dónde venía la plata. No, digamos. claro, vos hoy tenés un banco que tiene un área de compliance que dice, mirá, no podemos invertir ese dinero en ser sponsor de un equipo o de un jugador si este jugador tiene esta conducta o este equipo tiene estos dirigentes. Hay bancos que van hacia ese camino. decís vos. Exactamente. Bueno, pero hay bancos también que agarraban la platita sin preguntar de dónde venía, si era de la apuesta ilegal o no. Eso ha pasado y pasa en el mundo. Sin duda, hoy todo eso es un proceso, como te decía, en Conmebol. Te hablo de Conmebol porque tengo relación, Ajá. no tanto con FIFA. Sé que FIFA tiene un oficial de integridad, un área de integridad, y tiene mucho que explicar también de integridad, pero al menos está creado el espacio. Ese es un primer paso. Ahora, que de ahí sea efectivo en el día a día,
Claro. En las empresas se llaman el soft landing, ¿no? El aterrizaje lento, liviano. Bueno, hay que ir lento y liviano, pero en algún momento hay que hacerlo y hay que hacerlo a fondo. Claro. Diego, ¿el amaño con los árbitros? Otro tema. Otro tema porque son elementos plausibles de amaño. Sin embargo, el árbitro no patea al arco. Entonces, el amaño con el árbitro, si yo fuera Lo patea al arco, pero te puede marcar un penal y te dice... si ya es pisás el medio área, gol. de nuevo, vos tenés que tener un equipo que genere las condiciones para que el árbitro, que supuestamente está amañado, te cobre un penal. O sea, tiene que haber una complicidad y Tiene que haber una condición de juego. De nuevo, si el árbitro estaba recontramañado, de nuevo, no le voy a ir a la integridad de los árbitros, pero supongamos este caso, que un árbitro está pago para cobrar un penal durante el primer tiempo y el equipo no pisó el área, no puede cobrar el penal. claro, Ahora, te lo llevo a los jugadores y de nuevo no le caigo a los jugadores, pero sucede. Si un jugador está amañado para tirarla al lateral, hacer una falta estúpida o generar un penal en su área, y bueno, es más probable. Entonces, generalmente la focalización de las mafias que hacen este tipo de amaños está más enfocada en los jugadores y cuerpo técnico que en los árbitros. Porque el árbitro, de nuevo, ve pasar una jugada y si está interesado por algún interés espurio, lo va a hacer, pero si la jugada no pasó, no tiene chance de hacerlo. bueno, pero yo estoy cansado, digo, de escuchar y de ir a ver partidos en donde el árbitro dice inclinó la cancha. Ah, sí. Todas las jugadas son en contra de fulano. ¿Eso no es un amaño? Mirá, depende. Y hay algo que vos dijiste que está muy bueno. Estoy cansado de ver los árbitros que inclinaron la cancha. Vos fijate que hoy, yo tengo 50 años, ¿no? Cuando empecé a ver fútbol, entre los 10 años, 10, 12 años, era el juez y los dos líneas. Sí, Después se agregó el cuarto árbitro. sí. Después se agregó otro más que es una especie de vedor. Ujú. Ahora tenés el VAR, el asistente del VAR, el otro que está en el... O sea, ¿y toda esa gente no ve lo que tiene que ver? Claro. Entonces, ahí es cuando uno piensa que hay un amaño. Y sí, evidentemente existen. De hecho, hay resultados que son increíbles. O una misma jugada en un partido termina siendo penal y en otro partido no. Ahora leí en unas, creo que me los mandaste vos, algunos artículos en donde el propio club descubrió Sí. a los jugadores que se vendieron para determinar. Pasó hace poco en la Liga de Río Cuarto, sí. No, a ver, tenés casos donde el club descubre a los jugadores y tenés casos donde los dirigentes habían apostado en contra de su propio club y encima en una casa de apuestas legal. Eso fue bárbaro. rarísimo. Porque aparte es como dejar los dedos pegados en todo Sí, lado. obvio, Poca más inteligencia para el mal. Pero sí, hoy, digamos, el abanico de posibilidades respecto de las cantidad de tipos de amaño es infinita. Por eso es importante documentar. En Europa existe Bytefix. Bytefix es un organismo independiente y neutral, que es lo que queremos hacer desde el Compromiso Fútbol, ¿no? Financiado por la Unión Europea, te aclaro, con más de 50 millones de euros al año, pero ese organismo lo que hace es documentar todos los casos de amaño que llegan. Y funciona más o menos como en las líneas aéreas, viste, cada vez que hay un accidente, Ajá, registra, se hace un protocolo, y por ahí de ese protocolo sale que todas las tuercas del tren de aterrizaje de Boeing tienen que ser sustituidas, porque es lo bueno, y se hace eso. Bueno, Bytefix hace lo mismo ¿Y respecto dónde a la funciona amaño eso? en Europa. Nosotros lo queremos traer acá, ese mismo modelo, porque si vos documentás el amaño y lo vas registrando y vas viendo el proceso, vas a tener mucha más razón predictiva, artificial y natural, Vas conociendo cuáles son los posibles. las conductas. Mirá, hay una frase de Gustavo Grossi, que es un especialista en fútbol, que dice: el talento es invisible al ojo no entrenado. Vos tenés que empezar a entrenar el ojo para ver esas cosas. Cuando te interesa el marketing deportivo, como fue durante muchos años mi vida que trabajé en marketing deportivo, yo veía un partido y veía la estática, veía la publicidad de un club. O sea, veías todo completo. Exactamente, veía por qué Maradona se agachaba, entraba con los botines desatados para agacharse, que la cámara lo tomara y se viera la marca del botín. O sea,
vas viendo esas conductas y después todos los que van haciendo cada conducta marketinera, ¿sí? Hoy estoy entrenando el ojo para ver amaños. Vos con tus compañeros. Exactamente. Y te digo que Se descubren. muchos. Al menos situaciones donde uno, si tuviera el medio, diría, revísame esto, por las dudas suspendeme este tramo del partido, porque las apuestas deportivas van también por streaming, en un streaming en vivo con un delay muy cortito. Al menos este tramo cortámelo, que no se puede apostar en este tramo. Después seguilo, pero suspéndemelo. ¿Por qué? Y porque ese cambio de frente para mí fue un lateral que ningún jugador de fútbol profesional que está 8 días de su vida pateando una pelota A ver, puede haber hecho explícame de eso. nuevo eso, que no lo entendí. Mira, hubo un partido hace poco de un club de primera división donde antes del minuto un pase de 10 metros Sí, terminó el banco de suplentes. bien. Es como que O sea, mal, digo. A ver, claro, como que un cirujano que te va a operar el apéndice y te abra el cerebro. Exacto. Y no. Ujú. Y no. Yo puedo entender que el jugador de fútbol con el cansancio vaya perdiendo precisión. Ah, A los 10 minutos hasta ahí no. lo entendí. Él la tiró a la nube cuando en realidad. Exactamente. Bien. ¿Dónde es la parte que vos me decís que en la edición cortámelo? Cuando porque- vos detectás eso en tiempo real, Sí. ahí le decís al que genera los datos, ponele un freno, que no se generen apuestas deportivas durante este periodo, porque acá estamos detectando una conducta que es irregular. Entonces, si eso fuera norma, vos podrías predecir amaños. Y por otro lado, tampoco está la parte judicial tan clara. Pero ¿y quién apostó eso? El que ya jugó a Le que devuelven el dinero. Cuando una apuesta se baja, le devuelven el dinero. Hay un caso interesante. Si Bien, querés. ahí está. Un caso muy cómico Perdóname, ese. Sí, detectaste ese jugador que la tiró a las nubes. Sí, Denunciás que eso es un amaño. exactamente. Lo pones en situación de sospecha. Cuando vos lo pones bajo situación de sospecha, todas las apuestas que tenían que ver con esa consecuencia de juego se suspenden y se devuelve el dinero. ¿Y cómo corre esa información de sospecha? Tiene que correr a través de todo el circuito, el generador de datos a las casas de apuestas que le venden los datos, todo en este circuito legal. Después en el ilegal. En el ilegal, olvídate. Olvídate. Te decía esto porque es muy cómico. ¿Vos te acordás el partido de River donde atajó Enzo Pérez? Ujú. Bueno, River tenía al número 5 lesionado en el arco. Tenía 2 jugadores que debutaban y no tenía cambios en el banco. Al cabo de unos minutos iba ganando 2-0. Se denuncia amaño. Se denuncia un posible amaño donde los jugadores colombianos del otro equipo supuestamente habían ido para Estaban atrás. tirando para atrás. Exactamente. ¿Quiénes denunciaron el amaño? Los propios hinchas colombianos. Porque no podían creer que su equipo estuviera perdiendo contra un equipo donde el 5 era arquero y encima lesionado, 2 debutantes y no tenían suplentes. Entonces, Claro. en su pasión, Ujú. decía, no puede ser, esto está arreglado. ¿Y qué pasó? Y empezaron a hacer en denuncias de líneas internacionales que tiene FIFA, y durante un tiempo estuvo suspendido ese partido de las casas de apuestas. Después lo levantaron porque obviamente no era amaño, era que River estaba ganando bien con Enzo Pérez como arquero. Entonces esto también genera a veces sospecha. Claro, qué bárbaro. ¿Tenés idea de la guita que se maneja en todo esto? No tengo idea de la guita, pero sí de los porcentajes. Mira, según lo que dicen oficialmente en las loterías, o ALEA, que es la Asociación de Loterías de la República Argentina, el 80% del juego hoy es ilegal. Es decir, que solo el 20% del juego es legal. Qué bárbaro. Por otro lado, cuando te decía que hicimos toda la vueltita, ¿no? Cuando estábamos hablando con las loterías, cara a cara con los directivos de la lotería, decían, mirá, nosotros desde la lotería tenemos un rol donde cada apuesta, el porcentaje, el impuesto que entra es un patrullero, es un tomógrafo. Claro, sí. Tiene un rol, Tiene un destino. un destino social importante. Por lo tanto, que haya un 80% que no lo vemos es un agujero muy grande en la economía. Pero hoy ese es un dato interesante. El otro dato interesante que me parece que también está bueno es que todavía se juega más a casino que a apuesta deportiva. ¿Ah, sí? Pero eso es un dato engañoso, Hugo. Porque los casinos, hasta que llegó el momento que hablábamos al principio de la charla, ¿no? Que el juego se unió con el fútbol. Los casinos tenían un target
más 50, más 60. Digamos, Exacto. las Sí, generaciones... sí. La doña iba a jugar a la maquinita. Exacto. Los jóvenes no No iba. asistían. En motivos, ¿no? Bueno, a partir de esta fusión, cuando yo te llamo por una apuesta deportiva y me abrís un casino, ahí me estás mostrando un mundo que yo no conocía, que yo ignoraba, que tiene mecanismos hipnóticos Y está arrastrándolos. y está arrastrándolos a... Porque acá lo tengo 24/7 y acá lo tengo solo cuando está el partido. Está todo pensado. Entonces, yo te llamé por apuesta deportiva, que ese es uno de los grandes errores que yo discuto con los dueños de las casas de apuestas, ¿no? Les digo, mirá, dividime, haceme apuestas deportivas y casino por otro lado. ¿Por qué? Y porque si no, no va. La apuesta deportiva sería ahora la puerta de entrada al casino. Exactamente. Entonces, muchas generaciones que desconocían o no gustaban del juego del casino, lo conocen y gustan porque entraron para ver si sacaban un mango apostándole al resultado de Racing. Entonces, vieron el slot. El casino también, en todos sus formatos, en el físico y el virtual, tiene estos mecanismos que también lo tienen nuestras plataformas como TikTok y demás, que son mecanismos hipnóticos de atrapar la atención del usuario para que permanezca, de tener recompensas. De nuevo, no le caigo a los casinos porque esto en Bueno, Fortnite sí, ya es sé, lo pero mismo. ya sabemos. Ahora, Diego, estamos hablando de dinero y mucho Sí. dinero. Y el dinero compra voluntades. Lamentablemente. Y en eso de comprar voluntades caen autoridades de todo tipo, Sí. judiciales, policiales, de organismos deportivos y todo lo demás. Debe ser difícil ir contra una estructura legal, que saben que tienen un ingreso de dinero o un sostén con esto. ¿Cómo la llevan ahí? Por eso nosotros apuntamos a la prevención. Esto que te decía de no se peca sino por ignorancia. Es a visualizar los motivos por los cuales vos podés incurrir en una falta, ¿sí? No somos ni vamos a ser un organismo de control ni de ejecución, sí de prevención. Esto en la industria del seguro sería como el seguro de incendio. Bueno, para Sí. evitar que el incendio ocurra tenés que hacer todo un protocolo. Claro, exactamente. Bueno, de eso se trata. Entonces, y en esa prevención y capacitación, aunque no lo puedas creer, hay mucha ignorancia. Y principalmente la ignorancia viene de las personas que ejercen algún rol de poder. ¿Ignorancia? Ignorancia. ¿Le crees? Desconocimiento. ¿Es ignorancia? En principio tengo la obligación de creer. Yo tengo la obligación de creer en el desconocimiento no del sabía. otro. Tengo la obligación. Ahora, cuando el otro, una vez que es visualizado frente a la situación, sigue Sigue incurriendo, haciendo- bueno, ya pasa a un tema jurídico. Bien. Pero nuestro principio es creer en la inocencia. Entonces, y en la ignorancia o desconocimiento, bueno, hay que ponerle luz. Hace poco estuvimos en UNICEF. Nosotros estamos creando una certificación en UNICEF ¿Ah, sí? para niños. Para respaldo internacional, digamos, conseguirlo. Exactamente. El objetivo es tener un programa de capacitación para niños, jóvenes y adolescentes de prevención de ludopatía y prevención de amaños. Esto lo vamos a trabajar con las divisiones inferiores de los equipos de fútbol y esto lo vamos a trabajar en las escuelas. Y a veces en el mismo lugar, porque Sí. hay clubes Se que tocan. tienen colegios que, bueno. Entonces, ¿qué estamos trabajando en eso? Es la visualización. Esto que hablábamos antes, decir, bueno, una apuesta legal es esto, una apuesta ilegal es esto, un amaño es esto otro. Después, el Estado tiene que hacer su rol. Si vos un amaño comprobado no lo penalizás con algo fuerte, y bueno, ¿Y también el Estado está? perezoso. Yo creo que están viendo otra película. No lo ven. O sí lo ven, pero perezoso. Tomo tu Perezoso. palabra. Mira, la discusión, de hecho mañana creo que se debería tratar en diputados el tema, y la discusión es cancelar o no las publicidades. Claro, y no es el tema. Creo que ni debería ser discusiones. O sea, si realmente tomaran cartas en el asunto, ni siquiera debiera ser una Son discusión. otras las acciones que hay que O sea, tomar. si vos cancelás, las consecuencias son mucho peores que lo que tenés hoy. Sí, obviamente te vas a la quiniela clandestina. Pero Ponele. en el mejor de los casos, le sacaste el financiamiento al club, le sacaste la comida a los chicos de la pensión.
hay toda una cadena para que el 80% se transforme en el 100%. Ujú. Entonces, la cancelación no. Pero también hay mucho desconocimiento y perezoso. Si bien estás muy ligado al fútbol y siempre estuviste ligado al fútbol, ¿el amaño existe solamente en el fútbol? No, no, no. Eh, el tenis es un deporte donde se han detectado muchísimos casos de amaño. En el ciclismo también, en el boxeo también. Nosotros en el 2021, cuando se levantó un poquito la pandemia, estuvimos con el Consejo Mundial de Boxeo en México, con Mauricio Sulaimán, su presidente, Ujú. muy preocupado por el tema, porque claro, el boxeo, a diferencia del fútbol, son varias federaciones, ¿viste? No hay una FIFA. El Consejo Mundial quizás es la que tiene más musculatura, pero también está la asociación, la confederación. Entonces el que no es campeón en una es campeón en otra y arregla por acá y no arregla por allá. Entonces es muy difícil a veces poder seguir un mecanismo de integridad en Claro, ese es tipo de deporte. complejo, sí, sí. Y en el deporte individual más aún, porque el tenista que termina perdiendo un partido o un determinado punto de tal Eso es forma, un acuerdo casi unipersonal. ¿cómo le comprobás que no llegó porque le tiró el gemelo o Ujú. porque estaba mirando o porque se distrajo con un espectador? Muy Pero difícil. también hay que poner la lupa, ¿no? Mucho porque de hecho hubo sanciones, inclusive tenistas argentinos, siempre, nunca son top 100, ¿no? O sea, siempre está del 100 hacia abajo, por este mecanismo que yo te decía, es más simple, es más rápido. Los montos siempre son inferiores, pero son muchos, entonces se hacen muchos Ujú. estrategias de amaño. ¿Cómo se llama la organización tuya? La La que nuestra, está así. Compromiso Fútbol. Es Compromiso por la Integridad del Fútbol, compromisofutbol.org es el sitio. Estamos en proceso de validación por el tema de Inspección General de Justicia Ah, y la esto. personería jurídica y todas las Exactamente. cuestiones. Y de nuevo, ya tenemos cartas de intención de trabajo con organizaciones como te mencionaba antes, Ujú. con clubes. River está muy interesado en el tema. River tiene un área de integridad, es el único club que la tiene. Ah, sí. Eh, ¿Y ustedes cómo se sostienen? ¿De qué manera? ¿Cómo se manejan económicamente? Todavía ad honorem y como en nuestras Cada actividades uno. profesionales por otro lado, todavía. También hay una frase muy interesante que me dijeron un día que es: el que crea el problema financia la solución, ¿no? O sea, las casas de apuestas deberían tener un mecanismo de financiamiento, no de invertir dinero, digo, el dinero que vos usás para la publicidad hace una cosa, el 80% seguir usándolo en publicidad y el 20% destinarlo a A mecanismos la, de a la prevención. prevención. Que en Exactamente. definitiva lo que se busca es evitar la ludopatía. Totalmente, es que la ludopatía no le conviene a nadie, ni a las casas de apuestas. Hay algo que sucede, ¿te acuerdas que yo te mencioné algo de la Iglesia Católica? El Sí, Papa sí, el Francisco Papa, bueno, ahora emitió un documento. emitió un documento. ¿Por qué? Porque las parroquias son refugio de este tipo de patologías, de alcohólicos, Claro. de personas que tienen relación problemática con las drogas. Supongo que con las otras religiones debe pasar lo mismo, no Por solamente con la supuesto, católica. por supuesto, pero digamos que la visualización más clásica es la parroquia que tiene el área, en su momento yo me acuerdo de chico estaba el ALCO, que era Exacto, sí, sí, el Alcohólicos Anónimos. exactamente, Alcohólicos Anónimos, después empezaron con el tema de narcóticos y están con ludopatía. Y con un agravante, vos le estás inyectando al sistema público de salud mental una patología que antes no estaba. Sí, señor. Alguien se va a tener que hacer cargo de eso. Nosotros, con la plata del impuesto, el Estado. Bueno, por eso te hablo de que las casas de apuestas deberían tener un proceso de reciprocidad en la inversión, donde la parte publicitaria sea una parte y la otra parte sea para estos mecanismos. No para nosotros como ONG solamente, sino para decir, bueno, a ver, en el mecanismo público de salud, donde hoy yo le generé por este tema N cantidad de nuevas personas que tienen que tener tratamiento psiquiátrico por esta patología, ¿qué estoy haciendo? Nada. Ujú. ¿El ejemplo que pusiste de Europa es exitoso o...? Sí, está dando muy buenos resultados. Bueno, en España hubo casos de suicidios Ujú. de personas que apostaban, tanto chicos como adultos, y los gobiernos, el gobierno español y los gobiernos en general de la Unión Europea tomaron mucha precaución y ahí sí se pusieron duros
con las casas de apuestas. De hecho, las casas de apuestas que hoy vemos acá, tanto la que viste a Boca como la que viste a River, a Boca, a Racing, la que viste a River, la que es sponsor del torneo, son europeas. Una es sueca, otra es griega Mirá. y la otra es española. Entonces, en sus casas matrices tienen estos protocolos, en sus representaciones locales no. Claro, Curioso. en sus países de origen está todo bien, pero afuera... Y una empresa como la que representa la camiseta de Boca, que cotiza en la bolsa de Estocolmo, tiene que tener ciertas condiciones de integridad, si no, no pueden hacerla pública la empresa. Allá se mira mucho eso. Este trabajo que estás haciendo de haber viajado 300 kilómetros, venir a visitarnos, esta militancia, digamos, de venir y por lo menos hacer este tipo de propuestas y charlas abiertas, es el camino, supongo yo, para ir abriendo mentes, o por lo menos, che, escuchá lo que está diciendo este tipo. Supongo, ¿no?, que debe ser el camino. Digo. Es una parte del camino, por eso yo estoy muy agradecido que me hayan invitado, porque hay que empezar a hablar, ir al punto, ir al hueso de la cuestión, sin ponerse colorado, sin ofender. Acá nadie está juzgando, ni nadie le está diciendo al otro que Sí. tiene una conducta mafiosa, o nada, sin ofender, pero haciéndonos responsables cada uno de lo que nos corresponde, de la parte que nos corresponde. La que viste y la que no viste. O la que no quisiste ver. Ujú. Repetime cómo ubicarlos para que el director después ponga en el videógrafo. Compromisofutbol.org Ajá. en nuestro sitio, que estamos permanentemente empezando a construirlo con distintos contenidos. Y ahí la gente se puede comunicar con ustedes, quien quiera Exactamente, participar. exactamente, o algo. exactamente. Y la idea también es que el fútbol tenga una entidad neutral, independiente, que trabaje temas de integridad, porque nosotros podemos trabajar con organizaciones como AFA, como Conmebol, podemos trabajar, pero no podemos depender. Podemos trabajar con los clubes, pero no podemos depender. Deben ser independientes. Si no perdés la neutralidad. Claro. Y la idea es conservar la neutralidad, porque el gran objetivo que tiene esto es dar un aporte, ofrecer un aporte, de nuevo, preventivo. Y por otro lado, con mecanismos y protocolos de capacitación para evitar. Bien. ¿Y notás que AFA y FIFA realmente quieren el desarrollo de organizaciones como la de ustedes? Sí, en algunos casos sí, muchas veces porque les explota alguna bomba. Y esto también hay que entender que las organizaciones, yo trabajé en AFA un tiempo, y hay veces que te explota por todos lados, ¿no? Que los jugadores, que la selección, que el predio, que el torneo, entonces, y te vienen con una bomba más, pero cuando la bomba hace mucho ruido, se empiezan a ocupar. A veces, o la mayoría de las veces en el fútbol en general, de forma reactiva y no de forma proactiva. Por eso queremos ser neutrales, es decir, para ir con la proactividad. No me puedes pagar, quédate tranquilo, tenemos empresas que nos financian, pero dejanos que hagamos un aterrizaje sobre estas temáticas, que vos vas a ser el protagonista número uno y te vas a ver beneficiado, y que tu gente va a tener otra visión hacia cosas que hoy le pasaban por adelante y no las veía. La verdad que quiero agradecerte que hayas venido, fundamentalmente tocar un tema tan importante como este. Todas las adicciones son complejas, empezando por, qué sé yo, no sé, el alcohol abarca a toda la familia, y complica la vida a todo el núcleo familiar, ni hablar de los narcóticos. Y la ludopatía también. La ludopatía es una adicción que afecta a todo el entorno familiar. Hay gente que hasta le ha robado cosas en la casa para ir a apostar, y lamentablemente es una cuestión que la debe trabajar el sistema de salud mental, que hoy está desbordado después de salir de una pandemia. Hoy los ataques de pánico, los ataques de lo que fuere, depresión, suicidios y adicciones de todo tipo hace que hoy el sistema de salud mental esté colapsado de alguna manera. Y creo que lo mejor es ir por un camino de que no entren en ese terreno, digamos, ¿no? Para aliviar el trabajo de salud mental.
y fundamentalmente también para cuidar el núcleo de la sociedad, que es la familia, el entorno, la convivencia, ¿no? Que eso es lo que hoy por hoy hay que trabajar por ese lado. Así que felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Gracias, gracias Hugo por el espacio, estoy muy contento de haber compartido este espacio con ustedes. Dijiste algo fundamental, que es familia y sociedad, ¿no? Son los pilares que construyeron este país. Exactamente. Entonces hay que cuidarlos un poquito más. Gracias. Un gusto. Diego Ares, de Integridad Deportiva, qué interesante. Esto lo puede ver después cuando usted quiera, el canal de streaming de Rus Media TV. Si bien nosotros tenemos una programación que es el vivo todo el día, pero después ahí abajo usted ve, digamos, a nuestra página, lo busca y lo ve la hora que quiera. Es la nueva manera de mirar televisión. Así que en ese mundo andamos también con Rus Media TV. Nos encontramos con otro tema, seguramente la semana que viene, que esperemos que los temas que nosotros elegimos como agenda sean de interés suyo. Hasta la próxima, muchas gracias.